Somos la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo presenta su programa Biblia Abierta con el hermano Jonathan Mejía. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Juan 8:32. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, y a fin de que el hombre de Dios sea perfecto eternamente, preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:16 al 17. Sintonízanos los días jueves y viernes de 4 a 5 de la tarde, ya en sus hogares, el programa Biblia Abierta. Somos la Iglesia de Cristo. Somos la Iglesia de Cristo. Somos siervos de Dios. Somos siervos de Dios. Con poder y autoridad, con gran gloria y potestad, tú viniste a levantar este reino sin final. Somos pueblo escogido, somos cuerpo del Señor, somos la Iglesia de Cristo y queremos serle fiel. Y cantamos alabanza al que con sangre nos compró. Proclamamos un nuevo pacto en la gracia de la cruz. Y aquí estamos hoy unidos, declarando a una voz: somos la Iglesia de Cristo, somos siervos de Dios. Y cantamos alabanza al que con sangre nos compró. Proclamamos un nuevo pacto en la gracia de la cruz. Y aquí estamos hoy unidos, declarando a una voz: somos la Iglesia de Cristo, somos siervos de Dios. Con poder y autoridad, con gran gloria y potestad, tú viniste a levantar este reino sin final. Somos pueblo escogido, somos cuerpo del Señor, la Iglesia de Cristo. Buenas tardes, hermanos y amigos. En esta hora de la tarde venimos delante de la presencia de nuestro Dios a expresar un mensaje de mucha bendición para sus vidas espirituales y para el crecimiento en nuestra fe, para abonar a nuestra obediencia y poder cada día proyectarnos a través de la palabra de Dios en obediencia delante de nuestro Dios. He aquí un programa más para honra y gloria a nuestro Dios y para la necesaria edificación de nuestras vidas en Cristo Jesús. Hoy en esta tarde en compañía de nuestro hermano Roberto Mejía Funes, nuevamente con nosotros, aprovechando su estadía por esta ciudad de la entrada a Copán, y hemos visto a bien, hermano Roberto, que pueda compartir con nosotros este espacio de estudios bíblicos. Muy bien, buenas tardes, y es un placer para mí, mucho gusto, mucha alegría. Y también con ustedes ahí en casita, gracias por permitirnos entrar a la intimidad de sus hogares y compartir con ustedes también la palabra de Dios. Que sea Dios glorificado y que salgamos absolutamente beneficiados de la palabra de Dios, bien enseñados en esta tarde. Muy bien, ese es el propósito fundamental de su programa Biblia Abierta, y seguro que usted ya en casita, con su Biblia en mano, con su libreta de apunte, con su lápiz, con su papel y sobre todo con su mente y su corazón, para poder aprovechar el mejor de los espacios en programación para poder enriquecernos y cultivar la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo a través del estudio de la Biblia. Y aquí entonces nos vamos a un momento de comunicación con nuestro Dios, como siempre, como es característico en nuestro programa, poner la conducción del mismo en las manos de nuestro Dios, para que pueda ser de mucha ayuda para nosotros en cuanto a entendimiento se refiere, y a estos sus servidores para que puedan expresarse de la manera que está establecido. Por lo tanto, nos comunicamos con nuestro Dios y decimos: bendito Dios y Padre, santo y amado, lleno de toda bendición y misericordia,
Venimos, oh Dios, delante de tu presencia, muy agradecidos contigo por tu grande amor, por tus cuidados, por la oportunidad en Cristo Jesús con la cual ahora nos presentamos, oh Dios, delante de una buena población, una masa de población a través de diferentes formas, como lo es la televisión, como lo son las redes sociales, y así, oh Dios, a través también de Radio Cultural. He aquí el momento donde todos nos unimos en una sola transmisión para poder recibir la exégesis de tu palabra, la enseñanza que abona y que hace crecer en nuestros corazones y nos sujeta a obediencia, nos hace cambiar, reflexionar, indagar, profundizar, interiorizar. Todo esto, Dios, lo genera tu palabra cuando fielmente prestamos atención, y es aquí el momento, el mejor de los espacios para poder una vez más contribuir a esa bendición espiritual. Por lo tanto, te pedimos que bendigas a cada uno en casa, a cada uno en sus diferentes negocios, donde quiera, oh Dios, que estén recibiendo la transmisión de TV Estrella, Canal 25. He aquí, Padre, que seas tú trabajando a través de este estudio bíblico que hemos de presentar, y que cada uno, oh Dios, pueda rendir frutos a su cuenta en Cristo Jesús. En Jesucristo nuestro Salvador, en nombre de quien te oramos y damos las gracias. Amén. Muy bien, es maravilloso poder contar con un espacio más dentro de esta semana, y es que en punto de las 4 el día jueves y el día viernes nos encontramos en su programa Biblia Abierta a través de la señal de TV Estrella Canal 25 y a través de nuestras líneas en Facebook, en YouTube, y a través también de el enlace con Radio Cultural, todos ellos con la finalidad de poder llevar el mensaje de nuestro Dios a través de nuestra exposición por la bendición que Dios nos ha colocado como misión o como oficio en este ejercicio. Y es ahora quienes vamos a exponer un precioso estudio que tiene mucho que ver con nuestra vida en Cristo, y es un estudio en el cual ahora queremos que se familiaricen con ellos, colocando en la parte inferior de vuestras pantallas a título. Vamos a poder colocarlo para que usted también ahí en casita pueda llevar la secuencia del estudio. Sabemos que hay muchos televidentes, muchos hermanos e incluso muchas personas fuera del pueblo de Dios, pero que también se informan de la verdad de la palabra de Dios, y les gusta llevar la secuencia de los estudios bíblicos presentados. Así que lo colocaremos en la parte inferior, hermano Roberto, y ahora mismo nos abrimos espacio para estudiar este precioso estudio bajo el título Dios existe. Y cuando hablamos de Dios existe, notemos que no estamos haciendo una pregunta. Casi siempre cuando nos referimos a un tema o un estudio como esto, casi siempre se genera en calidad de pregunta, como preguntándose que si Dios existe o si existe Dios, ¿verdad? Solo se invierte en el orden de las palabras, y casi siempre como cuestionando, para cuestionar, o casi siempre como dudando, una expresión dubitativa. Pero en estos momentos es más hacerlo tal como lo presenta su palabra, afirmando. Y para ello seguro que vamos a profundizar un poco en algunos detalles, en algunos argumentos, bíblicamente hablando, tal como lo es característica de nuestro programa, ¿verdad? A Biblia Abierta, a la luz de la palabra de nuestro Dios, poder presentar esas evidencias, esos argumentos, donde podemos validar, donde podemos demostrar, no validar, sino demostrar la existencia de nuestro Dios. Y cuando nos referimos a Dios existe, ¿verdad?, de esta forma afirmativa, dando a conocer que lo conocemos, demostrando que sabemos de Él a través de lo que tenemos en las Sagradas Escrituras, es porque en el mundo en el que vivimos, seguro que la mayoría de la población, enormemente la gran masa de población a nivel universal, no tiene problema con esto de aceptar o creer en la existencia de Dios, o de un Dios verdadero, el que lo hizo todo, el que lo creó todo. Pero sí cabe mencionar que existe una pequeña minoría, ¿verdad?, en un porcentaje bastante mínimo, pero que de igual no deja de ser también llamativo en el sentido de que esta minoría, aunque con argumentos vacíos, vagos, pobres, ¿verdad?, pero no dejan también de acelerar o inquietar incluso las mentes de aquellos que estamos creyendo o que están creyendo. Entonces, lo cierto es que nos basamos, tal como el apóstol Pablo se lo mencionó a los hermanos, lo mencionó en el libro de Atenas, lo mencionó en el libro de los Hechos, cuando se encontró en el lugar de Atenas y expresó, ¿verdad?, que
el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, el Dios a quien se le debe la vida, el Dios de quien de una sola sangre hizo linaje, en el Dios que nos movemos, en el Dios que somos. Entonces todo esto lo manejamos muy bien. Y por esas verdades que sabemos de nuestro Dios es que ahora podemos profundizar con respecto a esto de Dios existe. ¿Qué opinión le merece, por lo menos en esta parte? Bueno, más que mi opinión es lo que la palabra de Dios dice, pero claro, nos formamos un concepto a partir de lo que estudiamos en la palabra de Dios y en realidad, enfatizando. La verdad es que sí, la gran mayoría de personas no tenemos dificultad. En el mundo, puedo decir, es un alto porcentaje que en nuestra fe, la fe verdadera, la fe cristiana es una fe razonada. No es una fe solo así influenciada, ¿verdad? O impuesta. Como ayer no, impuesta. No, la verdad es que razonamos, entendemos y nos definimos y es más loable, ¿verdad? Es más correcto creer que hay un Dios creador de todo cuanto existe, dador de la vida y sigue sustentando este universo, ¿verdad?, de creación que Él mismo ha hecho. Y también, ¿verdad?, esto quizás hoy en esta tarde aquellos que por alguna razón no han podido fortalecer su fe, hoy puedan salir fortalecidos y tener bases más sólidas, ¿verdad?, aún aquellos que se han declarado en alguna medida escépticos, ateos, incrédulos. Es lo que esperamos, ¿verdad?, en este caso es que ellos puedan salir también con mucha fe en ese Dios real. Y no se diga del pueblo de Dios, que es a quien verdad obedecemos y predicamos o pregonamos. Ahora bien, para ayudarnos todos, hermano Roberto, y poder abrirnos espacio en este estudio bíblico, seguro que muchos están inquietos, tomando nota y muy interesados. Me gustaría que lo lleváramos a partir de los argumentos bíblicos. ¿Qué argumentos, o sea, hablemos de argumentos principales que nos demuestren, que nos hablen de su existencia, podemos compartir con todo el pueblo extra cámaras de estas verdades? Cuando hablamos de la existencia de Dios, ¿con qué argumentos podemos demostrar, bíblicamente hablando, su existencia? Realmente hay muchos en detalle, pero en una forma concisa quiero mencionar dos argumentos fundamentales, elementales, principales, como podríamos decir de acuerdo a nuestro enfoque. Y el primero es el universo material o el mundo material en que vivimos. Nos demuestra la existencia. El cielo, la tierra y todo cuanto existe en ellos son pruebas contundentes para poder creer, entender, ¿verdad?, para poder definir más esa fe de que Dios existe. Para esto quiero citar al profeta Isaías en el capítulo 45. Hay muchos textos más que podrían abordarse, pero en esta oportunidad, de manera específica, nos vamos a ocupar en Isaías capítulo 45, cuando el pueblo de Dios, a través de Isaías, le está demostrando que Él es el único creador. Y dice claramente ahí, en el versículo 48, si tienen su Biblia ahí, pueden también los televidentes tomar nota, si no lo puede hacer ahora, y luego corroborar. Dice ahí Isaías capítulo 45, el versículo 18, que Dios creó, le dice a través de Isaías, Él creó los cielos, Él formó la tierra, y dice también, la hizo y la compuso, es decir, ¿verdad?, fue con propósito y no al azar, no en un desierto desordenado, sino era todo puesto en su lugar. Vemos como dice ahí, porque así dijo Jehová que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Entonces, algo que aprendemos, ¿verdad?, en esta parte es el cielo, la tierra y todo su componente. Nos demuestran claramente que no son producto de una casualidad. Ya sabemos, ¿verdad?, que
si tenemos un cielo y una tierra con todo un ejército de cosas, entonces esto no es algo que vino al azar o que salió de la nada. Sabemos que de la nada no sale nada. Y aquí vemos, ¿verdad? Dios, dice, fue el que dio origen. Así se lo explica al pueblo de Israel a través del profeta Isaías. Es un muy buen punto. Estamos hablando entonces de que un argumento fuerte que demuestra su existencia es a través del universo material, de lo creado por él. Dice, lo creó y no solamente lo creó, lo formó, y no solamente lo formó, sino lo compuso, lo colocó en su lugar específico. Junto a esto, me recuerdan las palabras del apóstol Pablo cuando se dirige a los romanos y les habló de esto y les dijo así, de esta manera. Si notamos a la luz de la palabra de nuestro Dios, Romanos, en el capítulo 1, la carta a los Romanos, en el capítulo 1, del verso 19 y 20, considerando, leeré, ahí también en casita, siguiendo la lectura, a Biblia abierta, dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se las manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles de la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Si notamos, allá, con palabras del profeta Isaías, hablaba de la constitución o de la creación de las cosas materiales. Esto en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento lo confirma a través de las palabras del apóstol Pablo, cuando dice, bien, en Él, ¿verdad? En Él tenemos, dice, lo invisible, lo eterno y la deidad. Y luego dice, esto se hace claramente entendible por medio de las cosas hechas. Entonces estamos hablando de lo creado. Sí. De lo creado. Es decir, en este texto aprendemos, nada sabríamos de Dios si Él mismo no hubiera tomado la decisión de darse a conocer a nosotros, los hombres. Claramente dice, lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, y dice, porque Él lo manifestó. Él decidió, Él tomó esa decisión de que lo conociéramos, que supiésemos que Él existe y que Él es el creador. Y dice ahí, no hay excusa. Si alguien quisiera negar la existencia de Dios, tendría que negarse a sí mismo, tendría que negar lo creado, la creación. Lo creado, y tendría que tener una prueba contundente y explicar de qué otra manera ha venido a existir todo cuanto nosotros hoy convivimos. Sí. Usted decía que podría mencionar dos, y bueno, nos habló del mundo material. Sí. El siguiente. Bueno, la otra es la superior creación de Dios. Muy bien. El ser humano. El ser humano, Excelente. Esa vida humana en constancia que ha venido hasta nuestros días y quizás seguirá hasta donde Dios quiera, porque es el creador de todo y es el dador de la vida y sabe hasta dónde quiere prolongarla. Pero puedo decir que la creación más suprema de Dios, el ser humano, es una prueba contundente también. Es un argumento que podemos también usar para ver que Dios existe. Sí. Veamos, por ejemplo, cuando hablo de esto, Jonathan, porque nos han dicho ya desde la escuela, vamos a secundaria, ¿verdad? Y vamos a la universidad. Y bueno, hubo un tiempo que esto era más todavía enérgico en la educación. Los textos de estudio estaban ahí diciendo que veníamos como descendencia, ¿verdad? Del mono. Sí, teoría de la Mono evolución. es mono y gente es gente. Sí, Tenemos que entendemos entenderlo, ¿verdad? Y Dios no es eso. Dios dice es el creador de nosotros, ¿verdad? Nosotros, así que es muy importante saber que somos la suprema, estamos por encima de cualquier otra cosa creada que Dios haya puesto en este mundo. Veamos, por ejemplo, aquí en el libro de Isaías mismo. Volvamos al capítulo 45 y nos dice claramente, ¿verdad? Cuando por medio de Isaías le dice al pueblo de Israel en aquel momento, le dice, cree al hombre. Isaías capítulo 45 en el verso 12 dice ahí textualmente la palabra de Dios. Isaías 45, verso 12, para los que están 12. en casa. Para los que están ahí en casa, ¿verdad? También sintonizándonos, dice así textualmente: yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé.
Entonces, vemos, ¿verdad? En este caso, cuando habla de todo el ejército, es decir, todos los astros, todo el componente que estábamos diciendo del mundo material, pero supremamente, ¿qué confirma mejor la existencia de Dios? La presencia del ser humano, que es administrador de toda la creación de Dios. Él lo ha puesto aquí como administrador. Y seguro que algún día tendremos que rendir cuenta por este privilegio, porque como decía ayer, todos los privilegios tienen sus responsabilidades. En este caso, ojalá lo hagamos bien. Y algo que dice, ¿verdad?, es: cree sobre ella al hombre, hablando de la tierra. Nos puso sobre la tierra, ¿verdad?, para que la habitásemos. Así que esto es bien importante. Sé que seguramente tú conoces algo otra. Sí, reafirmando respaldando, ¿verdad? O fortaleciendo un poco más este otro argumento acerca de la presencia humana, como muestra o demostrando la existencia de Dios, sin duda alguna. Me trae a memoria las palabras del apóstol Pablo cuando se dirigió en el lugar de Atenas, y se dirigió específicamente de esta manera a la altura del capítulo 17 del libro de los Hechos. Hechos capítulo 17, específicamente en el verso 26, siempre llevando la línea de la presencia humana, o la creación por excelencia, en este caso, como la humanidad. Dice: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. Notemos: y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Notemos aquí cómo de verdad la creación humana es una demostración de la existencia de Dios. O sea, que más que estarnos mostrando a nosotros mismos, es Dios a través de nosotros. Así que eso significaría, tomando un comentario que hizo en el argumento anterior, si de negar la existencia de Dios o de no creer en Él, entonces tendría que negarse a sí mismo y tendría que no creer en Él como creación, ¿verdad?, como humano. Y algo más, no solamente notemos que habla de que lo creó o que nos creó, sino que a estos mismos, es decir, a la presencia humana, ¿verdad?, a la creación humana, les dio orden de tiempo, límite de habitación, y hasta les dio también para que busquen de Él. Y dice, hasta palpando se le puede hallar. Sí. Entonces quiere decir que es nuestra mente la que nos ha llevado lejos a pensar en su no existencia. Realmente nosotros, puedo decir que es un intento siempre, cada vez, ¿verdad?, cuando alguien nos dice, ¿y qué va con Dios en tu vida? Pues estoy tratando de buscarle, siempre estamos tratando de conocerlo más, ¿verdad? Y eso es importante, siempre ir hacia adelante en busca de Dios. Es seguro que Él va a venir a nuestro encuentro cada vez. Y algo que nos enseña aquí Jonathan es muy importante, que dice: a todo el ser humano lo ha hecho de un solo ser. Es bien importante, ¿verdad?, que para Dios no existe el racismo. Sí. Los colores solo son diseño del creador, de Él como creador, diseño. Cuando vemos algunos con más melanina en su piel, ¿verdad?, la piel trigueña, sí, pues es más melanina nada más, que soportan más el calor, los rayos del sol, eso, ¿verdad? Y los más blancos, pues que piel más pálida, pues nos afecta más, ¿verdad? Sí. Muchas cosas, pero por lo demás dice cuando dice una sola sangre, de un solo ser humano. Y esto nos está llevando a Génesis 1, cuando habla de Adán, ¿verdad?, Eva, por donde comenzó la creación humana. Y luego nos dice aquí, como tú decías, ya, ¿verdad?, tenemos límite de tiempo, límite de habitación. O sea, Él decide cuándo nos quedamos o cuándo nos vamos. Aunque nosotros tengamos otros planes y digamos, no tengo tiempo, por ejemplo, para irme de este mundo, morirme ya, no. Eso lo decide Él. Y algo que vemos, ¿verdad?, el verso 28, muy importante, dice: en Él vivimos. Y luego dice, ¿verdad?, y nos movemos y somos, ¿verdad? El apóstol Pablo cita a algunos escritores de aquel tiempo, ya poetas griegos seguramente, porque está hablando aquí de entre aquellas generaciones griegas, y les dice: ya muchos poetas de ese momento
Eso me interesa, que leía, ¿verdad? De todo. Uno también tiene que leer y retener lo bueno, como el mismo apóstol Pablo dice. Y está citando, ¿verdad? Que ya decían, somos linaje, o sea, somos descendencia o familia de Dios. Aún aquellos que no eran convertidos a Cristo, y seguro no obedientes a Dios, pero ya esos poetas también lo entendían, ¿verdad? Eso es muy importante para nosotros, y como tú decías, quizás tanta distracción, tanta ocupación, el ser humano materializado se aleja de buscar a Dios, pero Dios dice que fue el propósito con que también nos puso aquí en el 29, para que busquen a Dios y que no lo busquen equivocadamente a través de la obra artística, ¿verdad? De algún escultor, de algún pintor, de algún metal, como ves ahí en el 29, todo lo contrario, ¿verdad? Dios es real, Dios es más que todo eso. Él ha creado todo eso para nuestro servicio, que muchas veces no ha sido tan utilizado de la manera correcta, y el mundo que nos ha dejado bien compuesto, como decía Isaías, Él puso bien las cosas en buen lugar, y nosotros las hemos movido más bien y las hemos desordenado, ¿verdad? Pero bueno. Sí, en realidad, cuando hablamos de su existencia, ¿verdad? Y lo vemos a través, como ya lo hemos revisado, a través de las cosas hechas, y como ser el mundo material, pero a través de la humanidad. Entonces, son la base sólida, fuerte, para hablar de su existencia. Vuelvo a repetir, más que una demostración, ¿verdad?, humana, es Él dándose a conocer. Notemos que incluso en todo esto, como ya lo expresábamos de acuerdo a las palabras del apóstol Pablo a los Romanos, dice, en todo esto ha sido tan honesto, tan sincero, tan leal, tan transparente con nosotros, que en ello nos ha dado a conocer su poder, su deidad, que son cosas invisibles, es decir, son propiedades propias meramente de Dios, de Él. Pero ha sido, vuelvo a repetir, tan honesto, ¿verdad? Y tan transparente, no ha sido mezquino en eso, y se ha dado a conocer. O tan interesado, ¿verdad? Que lo conozcamos. Que lo conozcamos. Sepamos quién nos trajo aquí, por qué. Entonces, muy interesante eso. Muy bien. Y avanzando con esta mística, con esta forma que llevamos desarrollando el estudio, me viene a mi mente qué argumentos de su naturaleza tenemos con respecto a su existencia. Podríamos pensar, por ejemplo, en aquellas frases que nos parecen muy bien, como la omnisciencia, la omnipresencia, la omnipotencia. Sí, hay mucho que es natural de Dios, ¿verdad? Es eterno, es divino, es espíritu, pero hay deidad. Hablando de unos 3 aspectos de su naturaleza, y en el cual quizás podamos resumir, ojalá podamos responder a la interrogante de manera contundente, ¿verdad?, o irrefutable. Y lo primero que quiero decir es lo que ya mencionamos. Tenemos como prueba de la naturaleza de Dios la omnipotencia, es decir, Él es todo poder, Él tiene todo poder. Y recuerdo esto, cuando Job, en su prueba, quizás tenía algunas interrogantes ahí, y estaba, quizás no como cuestionando a Dios de alguna manera, pero tratando de responderse. Y hallamos en el libro de Job, vamos al libro de Job, capítulo 40, en el versículo 1 y 2, y hay algo ahí como una conversación donde Dios le dice que si es sabiduría contender con el omnipotente, o sea, con el que tiene todo el poder, con el que es todopoderoso. Entonces esa es la primera prueba de que el Dios que hizo este mundo y a nosotros mismos, imaginémonos, un ser tan complejo como nosotros, ¿verdad?, con músculos, nervios, células, qué sé yo. Bueno, si para tratar una parte enferma de nuestro ser necesitamos un especialista para cada parte, para cada órgano, imaginémonos. Y este Dios, como entonces es de poderoso, que nos trata, ¿verdad?, nos cura, nos hace el bien, ¿verdad?, de manera, como dice, voluntaria y sin reproche, como dice Santiago. Y aquí dice, ¿verdad?, le dice a Job que Él es el todopoder. Fijémonos aquí, esta es la primera prueba, es natural de Dios
que Él es todopoderoso. Dice ahí, versículo 1 del capítulo 40 de Job. Además respondió Jehová a Job y dijo: ¿es sabiduría contender con el omnipotente? El que disputa con Dios responda esto, ¿verdad? O sea, respóndeme, tienes la respuesta si es de inteligente el que se pone. Realmente no, ¿verdad? Es nuestra ignorancia que muchas veces, ¿verdad?, tomamos malos caminos, nos va mal y culpamos a Dios. Sí. O queremos explicar a Dios, o queremos nosotros negar a Dios, por ejemplo, que es nuestro tema. Muchas veces nos da a los hombres, ¿verdad?, por negar a Dios. Pero ¿cómo podremos? Dice, ¿verdad?, si Él es todo poder. O como también en este mismo escritor, en el capítulo 37, si notamos, hermano Roberto, en el capítulo 37, justamente en el verso 22, hablando de la naturaleza de Dios como es la omnipotencia, dice el 37 a 22 específicamente, dice, viniendo de la parte del norte, la dorada claridad. En Dios hay una majestad terrible. Él es todopoderoso, al cual no alcanzamos, grande en poder. La frase que nos lleva hasta ahí en cuanto a omnipotencia, ¿verdad?, es cuando en el verso 23 dice, Él es todopoderoso. Todopoderoso. Entonces es una naturaleza de su divinidad, ¿verdad? Es algo propio de Dios, y esto nos demuestra, ¿verdad?, su existencia. Sí, también decíamos que íbamos a hablar de tres. Bueno, tenemos también la omnipresencia. Un mundo como este, con los millones de personas que tiene, ¿verdad?, con los cuidados que necesita, como dice el salmista, si Jehová no guarda, no hay vigilante. Sí. Dice el Salmo 127, Jehová no guarda la casa, ¿verdad?, o la ciudad, pues no hay vigilante que pueda ser efectivo. Cuidar, sí. Y en este caso también, este mundo no puede funcionar de la manera tan mala, por ejemplo, que la hemos tratado, o la tratamos por nuestros egoístas o mezquinos intereses. Si no hubiera un Dios así, ya no hubiera vida, nosotros mismos ya nos hubiéramos exterminado unos a otros, que es lo que se ve a diario, ¿verdad? Uno sobreponiéndose al otro por sus intereses mezquinos. Pero bueno, dejemos eso ahí, solo es para ilustrarlo. Y lo que sí quiero que sepamos es que tenemos una prueba de la naturaleza de Dios. La segunda es que Él es omnipresente, quiere decir, Él está presente en todas partes. Me recuerda, cuando digo esto, al profeta Jeremías, en el capítulo 23 del libro del profeta Jeremías, en el versículo 23 y el versículo 24. Podemos buscar aquí en la palabra de Dios y leer textualmente lo que estoy diciendo. No para hacer valer mis palabras, sino para expresar la verdad ahí contenida. Dice: ¿soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Notemos aquí, ¿hasta dónde alcanza su mirada? Dice, soy un Dios que es como, por ejemplo, Roberto, que necesita tener lentes para poder leer Nada que este ver. texto bíblico, y lo tengo nada más quizás a 10 pulgadas. No, dice, no es un Dios que solo ve las cosas que están ahí frente a Él, ve también las lejas. Y dice aquí, ¿puede esconderse alguien o algo en una cueva, en un escondite donde no sea visto por Él? Dice aquí, en pregunta responde otra vez. Dice, ¿no lleno yo el cielo y la tierra? ¿Verdad? Es bien importante eso, saber que tenemos también, esto es natural. Él está viendo, como dice el proverbio, Dios está mirando a los buenos y a los malos. O como decía el salmista, si aún me voy al fondo del mar, me meto debajo de la roca, Salmo 119, aún ahí me va a guiar tu presencia.
Sí, y hablando de la presencia, de la omnipresencia de Dios, que ya usted explicaba su término, ¿verdad? Presente en todo lugar, presente en todo momento. Esto me recuerdan las palabras del escritor a los Hebreos, cuando específicamente se dirigió, si podemos visitar Hebreos capítulo 4, específicamente el verso 13, para ahondar un poco más en esto de la omnipresencia de Dios como naturaleza de Él, ¿verdad? Y que nos demuestra así su existencia. Dice Hebreos 4:13 específicamente a su letra: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Notemos esto. Antes bien, reflejada en estas palabras, cuando dice dice, no hay cosa creada, para ser más exacto, porque muchas veces decimos, bueno, ¿qué es lo que Dios todo lo conoce? Entonces, lo mejor que podríamos preguntarnos para responder más rápido es, ¿qué es lo que no conoce? Y por eso es que dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, es decir, en la que Dios no esté presente. Dice, es más, todas las cosas están desnudas, notemos, desnudas, abiertas a los ojos de Él, ¿verdad? No es algo, en realidad conoce cada detalle, ¿verdad? De cada cosa, ¿verdad? No es algo que ni lo puede ocultar un velo o algo así, desnudas y abiertas. Sí, es importante esto, siempre tenerlo presente, porque a veces uno dice, aquí nadie me ve, porque está detrás de una pared, porque está en una noche oscura, porque que con sangre nos compró, proclamamos un nuevo pacto en la gracia de la cruz, y aquí estamos hoy unidos declarando a una voz, somos la iglesia de Cristo, somos siervos de Dios. Y cantamos alabanza al que con sangre nos compró, proclamamos un nuevo pacto en la gracia de la cruz, y aquí estamos hoy unidos declarando a una voz, somos la iglesia de Cristo, somos siervos de Dios. Jonathan, ¿verdad? Gracias. Hemos vuelto otra vez para estar con ustedes, y decíamos hace un momento que tenemos ahí el segundo argumento de la naturaleza de Dios. Él es omnipresente. Tú nos leías ahí Hebreos 4:13 y dice que todas las cosas están desnudas, abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Es bonito rendirle cuenta, por ejemplo, ¿verdad? A alguien que ignora cómo le hacemos nosotros los números, pero cuando se habla de Dios, dice, Él está viendo el desfile de toda la vida, de todos nosotros, y lo que estamos haciendo, y nos dice, un día a este Dios es al que tenemos que rendirle cuenta de lo bueno, de lo malo, de lo secreto, ¿verdad? De lo público que hemos hecho. Así que desde ya esto creo que nos debe ayudar a organizarnos o a reorganizar nuestra vida, ¿verdad? Y prepararnos para ese momento. Y quisiera hablar sobre el tercer argumento. El tercer argumento está relacionado con los dos anteriores y es sobre la naturaleza de Dios. Podemos decir, Él es omnisciente, quiere decir todo lo sabe. En el libro de Isaías, en el capítulo 40, Isaías capítulo 40, en el verso 28, tenemos ahí un argumento revelado de la palabra de Dios, en la palabra de Dios, que nos dice sobre esto, ¿verdad? Que el entendimiento de Dios es tan amplio, o sea, el conocimiento que Él tiene de cada cosa en este mundo, en el cielo y en la tierra. Dice así textualmente: ¿no has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento, o sea, todo lo que Él conoce o sabe, no hay quien lo alcance.
Entonces, también es importante, dice, hasta el último rincón, los confines, como dice aquí, hasta el último rincón de la tierra Él lo creó. Pero también hasta allí, Él conoce, ¿verdad? Muy En bien. este caso, en el conocimiento de Dios no hay límites. Él conoce cada una de las cosas, ¿verdad?, sucedidas del pasado, sucediendo en el presente y aún, como decíamos ayer, las que han de suceder, podríamos decir. Y es que, hermano Roberto, hablando de su omnisciencia, es decir, de todo conocimiento, o de que todo lo conoce o todo lo sabe, como palabra sinónima a esta palabra omnisciencia, esto es algo propio de la naturaleza de Dios, ¿verdad? Así, al igual que su omnipotencia y que su omnipresencia, igual lo es su omnisciencia. Y cuando Isaías hacía mención a esto del conocimiento, ¿verdad?, y que de su entendimiento no hay quien lo alcance, Job expresa palabras semejantes a la altura del capítulo 42. Si notamos aquí a Biblia abierta, Job capítulo 42, específicamente en el verso 1 y 2, dice: respondió Job a Jehová y dijo, ¿verdad?, que es el que ha estado cuestionando y diciendo algunas cosas, y al final pues Dios es como arrojarle una cantidad de preguntas, hablando como para medir su conocimiento y que viera que él era el omnisciente, y dice: yo conozco que todo lo sabe. Fueron las palabras al final de Job. Yo conozco que todo lo puedes, perdón. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. O sea, en Dios tenemos como, no solamente cuando hacía alusión a Hebreos 4:13, de decir que, bueno, estamos en el desfile, ¿verdad?, delante de los ojos de Dios. Pero no solamente los desfiles de conducta, comportamiento, sino hasta los desfiles de conocimiento, es decir, de lo que pienso, ¿verdad?, de lo que maquino, de lo que hablo, a tal grado que Job concluye sus palabras, expresa palabras como: no hay pensamiento que se esconda de ti. Todo eso lo abarca la omnisciencia. Muy bien. Entonces, si notamos, estos argumentos que tenemos de su naturaleza nos llevan a la evidencia, ¿verdad?, de la existencia de nuestro Dios, ¿verdad?, enriquecen ¿verdad?, su existencia, y más que quererse Dios lucir de alguna manera, es con el propósito más bien de que veamos que nosotros estamos en la calidad más bien de disfrutar, de gozar de un Dios verdadero, del Dios verdadero, amén, único y verdadero. Y hablando de ello, quisiera que abordemos en lo que nos resta algo que dentro de los argumentos o dentro de esta discusión, ¿verdad?, o esta profundidad de estudio, en nuestro Dios, a más de tener naturaleza divina, hermano Roberto, y a más de tener una demostración a través del mundo creado, a través de la humanidad, ¿verdad?, de la presencia de la humanidad, existe algo más, como lo es su personalidad. ¿Qué podemos compartir con nuestros telespectadores acerca de la existencia de su personalidad? Bueno, tenemos que entender claramente, como dice Juan 4:24, que Dios es espíritu, pero aún como espíritu, como un ser espiritual, nos presenta, quizás para que lo entendamos, nosotros los seres humanos, ¿verdad?, nos presenta lo que allá dice divinidad en Hechos, en Romanos, deidad, que dice divinidad, deidad, ¿verdad?, que lo que significa es lo que Él es, ¿verdad?, y esa deidad o personalidad, Él nos aclara que realmente, como decía Isaías también en los primeros textos que estudiamos, que no hay otro, hay un solo Dios, pero a la vez es un Dios que podríamos decir en el cual tenemos más de una personalidad divina, ¿verdad?, aunque es un solo ser, ¿verdad?, una sola persona, pero un solo ser, ¿verdad?, pero en su divinidad. Quizás para nosotros en nuestra mente finita es difícil explicar. Si tú puedes, sobre la personalidad de Dios, sí. No voy a encontrar quizás nunca las palabras, pero sí voy a encontrar el texto. Y hay muchos textos en el Antiguo Testamento. Desde el Génesis vamos a encontrar una palabra que dice Dios creó el cielo y la tierra. Y esa expresión en hebreo, si vamos a una Biblia, a un diccionario hebreo, hallamos Elohim. Y ahorita en la cita que voy a mencionar, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 también, cuando Moisés, que era el mediador de este pacto entre Dios
y el pueblo israelita o los hebreos, que era el idioma que hablaban, o judíos, que fue un sobrenombre que recibieron luego. Nos dice aquí que se les describió como un Dios único, pero a la vez hay una palabra ahí, cuando dice Dios, esa palabra se escribe Elohim. Y en este caso es bien importante saber que Elohim es una palabra plural, que significa dioses, no en el sentido de que tenemos más de un Dios, sino en el sentido de que hay más de una personalidad en él. Leamos En Dios, sí. En Dios. Dice 6:4 de Deuteronomio: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Podríamos leer en el texto hebreo quizá, ¿verdad? Dice: Oye Israel, nuestro Elohim, ¿verdad? Podríamos leer nuestro Elohim, o sea, nuestros dioses. No para que creyéramos que hay más de un Dios, sino para que se entienda en este único Dios, porque a la vez dice textualmente, Jehová uno es. Sí, entendemos. Es un solo Dios, pero tiene más de una personalidad. Yo creo que hay muchos textos en la Biblia que nos demuestran eso. Sí, en él, como ejemplo, yo sé que es aquí donde muchos ya están pensando, bueno, por esto se le llama el Padre, el Hijo, el Espíritu, luego que tenemos a él con algunas formas de llamar, ¿verdad? Que Altísimo, que Omnipotente y todo esto, pero yendo a la personalidad, porque en sí de eso se trata, a la altura de primera de Juan, la primera carta de Juan, en el capítulo 5, en el verso, para ser un poco más específico, en el verso 7 específicamente, sí, notemos, primera de Juan, sí, Juan las cartas, primera de Juan capítulo 5, verso 7, solo para dar un ejemplo de cómo es, porque usted dijo algo, en nuestra mente, ¿verdad? Finita, ¿verdad? O nuestra, la forma en que no puede ir más allá, tal vez, ¿verdad? Sin mucho alcance, si no hasta donde se le permite, pero notemos, tal vez sería difícil entender estas palabras del verso 7, pero nos puede ayudar cuando sabemos que en Dios, ¿verdad? Tenemos una pluralidad, o sea, en Él hay más de una personalidad. Es decir, que hay una unidad en una pluralidad. En una pluralidad, perfecto. Una pluralidad en una unidad. ¿Y cómo lo notamos? Eso nos va a responder también 1 Juan, cuando dice en el capítulo 5, verso 7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, y notemos cómo está escrita la palabra Padre; el Verbo, y notemos también cómo está escrita la palabra Verbo, ¿verdad? Exacto. Y el Espíritu Santo, y notemos también cómo está escrita la palabra Espíritu Santo, todos con letra inicial mayúscula, ¿verdad? Representando, figurando nombres propios de la divinidad. Y estos tres, notemos lo mismo que nos dijo Deuteronomio, dice, y estos tres son uno. Es claro, ¿verdad? Así es. Muy bien. Quiero hacer la salvedad, Jonathan, en este texto. Hay versiones bíblicas que no los tienen, desconozco la razón, pero de cualquier manera, algunos no lo contienen porque dicen, aquí se enseña el tema de la Trinidad. Y es cierto, la palabra Trinidad, como decíamos ayer, y lo repito, y siempre voy a decir, no existe la palabra Trinidad literalmente hablando en la Biblia, pero sí su concepto doctrinal, como en este caso y otros textos nos pueden demostrar eso. Pero lo que sí, abordando nuestro tema que enfocamos hoy, tenemos una divinidad, ¿verdad? Un único Dios con tres personalidades, en el cual dice, tenemos en él Padre, ¿verdad? Hay una paternidad que podemos formar con él, y también dice Hijo, ¿verdad? Es un modelo de cómo servir a un Padre, y un Espíritu Santo, un ser espiritual que es el que nos guía día a día, ¿verdad? Cuando escuchamos obedientemente su mensaje y nos lleva hacia Dios. Sí, hermano, notemos. Y si los notamos por separado, sé que lo encontramos en esa calidad de Dios. ¿Por qué? Porque allá a la altura de Mateo capítulo 28, verso 19. Enseñó eso ahí. Exacto. Disculpa que Sí. te tomé las palabras, pero Cristo lo enseñó ahí. Y eso es bien importante, que Cristo haya enseñado esa verdad, ¿verdad? Que según el escritor del libro de Mateo nos recoge, cuando les dio la gran comisión. Exactamente, Cristo manda ahí a sus discípulos que cuando alguien se decida ser un discípulo o se haga un discípulo,
discípulo, que quiere decir un aprendiz o alumno de la obediencia, ¿verdad? Del mensaje de salvación, y se quiera convertir a la obediencia divina, que se someta al único y verdadero Dios, que a la vez menciona ahí las tres personalidades: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta no es una fórmula mágica o que se puede decir a la hora del bautismo. Es posible que alguien lo pueda entender antes, ¿verdad?, de la conversión, pero lo que enseña es que la persona que se somete en obediencia a Dios debe ser de manera absoluta y renuncia a cualquier otra divinidad o cualquier otro Dios que no sea el verdadero. Y seguro que Cristo fue lo que quiso transmitir ahí en esta parte cuando dice Mateo 28, 19, texto muy conocido. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No es bautizarnos en el nombre de tres dioses, sino en el nombre del único Dios verdadero, ¿verdad? Sí, exacto. Y notemos, palabras dichas del propio Hijo, ¿verdad? Del propio Jesucristo. Y esto, así como esto, entonces nos puede llevar ahora a que, bueno, si conocemos que en Dios tenemos, una pluralidad, y esta pluralidad como personalidades de Él, esto aún más nos afirma, ¿verdad?, nos confirma su existencia, porque el mundo ha podido verle a través del Padre, a través del Hijo, o le ha podido conocer a través del Padre, a través del Hijo y a través del Espíritu Santo. Y son las formas en las que se está dando a conocer o manifestándose a la humanidad. Y fíjate que en un estudio más detallado, uno puede ver esto bien ilustrado en la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando hablamos de la personalidad de Dios o la divinidad, en Él hay un Padre. Y esa persona llamada Padre lo menciona como Dios sobre todos. Cuando habla del Hijo también lo menciona como Dios sobre todas las cosas. Y cuando habla del Espíritu Santo lo menciona como Dios. Entonces, ¿qué es un atributo que hay en Él? Es Dios, es eterno, como decíamos. Podemos ver, por ejemplo, Efesios, solo para ver la primera personalidad de Dios, antes de que concluyamos nuestro tema. Y bueno, espero que también muy pacientemente nuestros televidentes nos toleren ahí también. Pero de manera rápida vamos a mencionar Efesios 6, el versículo. Vamos a mencionar aquí. Y aquí estamos hoy unidos, declarando a una voz: somos la iglesia de Cristo. Quiero que leamos aquí. 4:6. 4:7. 4:6. 4:6, sí. Así es. Gracias. Dice: un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. No hay más que un Dios, pero en ese Dios tenemos, dice, un Padre para todos. Si en la creación, si en lo espiritual, hay un Dios para todos, un Padre en el único Dios. Muy bien. Y bien, es claro, en realidad sí, como decíamos. En Romanos. Ajá. Puedes leer textualmente lo que dice Romanos capítulo 9, verso 5, cuando el apóstol Pablo está escribiendo aquí a los romanos y les dice de Cristo y le habla de su doble naturaleza y les habla, ¿verdad?, de su personalidad humana que tuvo 100% y de su personalidad divina. Ajá, dice, sí, el 9:5 dice de Romanos, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, y el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos, amén. Es una confirmación, una afirmación, dice amén, es decir, así es. Así como lo vieron hombre, 100% humano, dice, también es divino y es Dios sobre todo. Dios sobre todas las cosas, y refiriéndose a la personalidad de Cristo. También recordando
Bien, dando ejemplos de ello, a la altura del libro de los Hechos, en el capítulo 5, se dice lo mismo del Espíritu Santo. Y notemos textualmente en el verso 5, específicamente el verso 4, dice: reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Haciendo referencia a que Ananías y Zafira, una pareja, ¿verdad?, que había prometido algo, pero ahora reclamado por el apóstol Pedro, le habla sobre eso que es extranjero, y le dice: ahora tú le has mentido a los no le has mentido a los hombres, sino a Dios. Ahora, ¿a quién le llama Dios aquí? Un poco más abajo dice el verso 3. Que Satanás llenó el corazón para mentir al Espíritu Santo. Perfecto. En el 4 le dice: esa mentira no se la dijiste a los hombres, se la hiciste a Dios. Así es. ¿Quién? El Espíritu Santo. Así es. Y es aquí como también tenemos, ¿verdad? Entonces, en esta demostración de la personalidad nos hace una muestra, o nos hace la presencia de la existencia de nuestro Dios. Entonces, hemos llegado a la parte final, ¿verdad?, del programa, más sin embargo solo hemos por lo extenso, pero también por lo cuidadoso que hemos de ser, y lo bien que tendríamos que vernos, dejar a nuestra audiencia, poder ahora hablado sobre Dios existe por las pruebas, ¿verdad?, que tenemos en el universo, por la existencia nuestra, por las personalidades que encontramos en Él, y además de ello, porque también hay algo, y es: si no conocemos de Él, el mundo pecaminoso en el que vivimos, la práctica de ello nos hace entonces ver que esa ausencia de Dios significa mucho en Él en nuestras vidas. Sí, Romanos 1, 26 al 32 dice claro, ¿verdad?, que el no tomar a Dios en cuenta. Por eso es que dice: las mujeres cambiaron el uso natural del hombre, los hombres el uso natural de la mujer, y sucesivamente hay una corrupción vergonzosa en la que muchas veces cae el ser humano por no tener a Dios en cuenta, es decir, por no vivir de acuerdo con la voluntad de este Dios que existe. Y es terrible eso. Entonces, si ha estado alguien, ¿verdad?, de los que nos está observando caminando sin Dios en su vida, vuelva a Él. Le invitamos. Venga a Cristo, crea, arrepiéntase, bautícese para perdonar sus pecados y sirvan. Así es. Y es aquí, hermanos y amigos, ahora entregamos este espacio. Le esperamos en la próxima semana en punto de las 4 el día jueves y el día viernes, para poder siempre compartir una enseñanza más que pueda abonar a nuestra vida espiritual, nos haga crecer en Cristo Jesús. Es aquí como entregamos este espacio, agradecidos con nuestro hermano Roberto por su compañía para con nosotros en este programa, y de igual manera seguimos nosotros funcionando más para honra y gloria de nuestro Dios. Dios bendiga nuestras vidas, Dios bendiga sus corazones. Dios bendiga a todos. Proclamamos